un tiempo con Dios para meditar todo el día. Nunca haremos sin Dios. Y leemos en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Un versículo que nos muestra la importancia para todos los que hemos querido construir en nuestra vida cosas, para todos los que queremos hacer, tener, para todos los que queremos, deseamos y anhelamos, pero que muchas veces lo estamos haciendo sin Dios. Y este hermoso versículo nos muestra varias cosas que quiero que estudiemos hoy en este tiempo con Dios para meditar todo el día. Y dice: porque Dios es el que en vosotros, en ustedes. Es lo primero que quiero que miremos en este texto. Es Dios el que en ustedes. Lo primero que tengo que entender es que Dios tiene que estar en mi vida para que Él produzca en mi vida el querer como el hacer. Porque muchos queremos cosas, muchos deseamos cosas, muchos anhelamos cosas, pero no hacemos nada para que eso se produzca. Muchos queremos tener una casa, pero no trabajamos fuerte para poder tener los ingresos y tenerla. Muchos queremos tener un buen hogar, pero no hacemos nada para que ello cambie. Muchos queremos tener los mejores hijos, pero no nos importa invertir tiempo en ellos. El querer y querer. El mundo vive de querer, de anhelos, de deseos. Eso es lo que quiere llenar al mundo. Lo que hace entender que nuestra vida es que si tenemos, somos alguien. Por eso necesitamos tener. Y siempre para tener habrán anhelos, deseos acerca de eso que quiero. Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer. Esto me enseña que Dios, cuando Dios está en mi vida, Él no solamente producirá el deseo, la sensación de querer algo, sino también va a producir en mi vida el hacer ese algo que quiero. Pero eso que quiero siempre tiene que ir pegado a su buena, agradable y perfecta voluntad. Y es que nos encontramos a veces queriendo que Dios cambie algo en nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestras finanzas. Pero no queremos hacer nada y solamente estamos diciendo: esto es difícil o esto es imposible. Yo no creo que se dé. Yo no creo que esta vez funcione. Y quiero hoy mostrarte a la luz de la palabra que necesitamos entender que Dios está en mi vida primero si he nacido de nuevo. Necesito nacer de nuevo para que Cristo habite en mí. Para que de modo que si alguno está en Cristo, porque si Cristo no habita en mí, por eso es que no hay en mi vida el querer y el hacer, sino solamente el querer, pero ahí me quedo. Otra traducción de este versículo dice: porque Dios es quien obra en nosotros. Y cuando ponemos Filipenses capítulo 2 versículo 13 junto a la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 4, que dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando unimos estos dos versículos, mira lo hermoso que es. Dice: mayor es el que está en nosotros, o sea, en ti y en mí, si has aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y el otro dice: porque Dios es el que en vosotros
en nosotros, o sea que ambos está diciendo que Dios habita en mí, que Dios está en mí. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida y qué está haciendo Dios en mi vida? Está obrando a tu favor y a mi favor. ¿En qué está obrando Dios? En ambas cosas, tanto en el querer como en el hacer por su buena voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su buena, agradable y perfecta voluntad es que yo pueda tener todo lo que la palabra de Dios dice que puedo tener, sin hablar de un evangelio de prosperidad, pero de todos los recursos que Dios tiene dentro del trono de la gracia: la sanidad, un buen hogar, felicidad, gozo, paz. A todo esto me refiero. Entonces, su buena, agradable y perfecta voluntad es que yo tenga todo lo que la palabra de Dios dice que puedo tener y que yo haga todo lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer, porque es Dios quien me habilita para hacerlo. Dios está en ti y Dios está en mí si le has aceptado como Señor y Salvador, si eres hijo de Dios. Y mi espíritu está con Dios, porque el Espíritu Santo ha venido a morar a mi vida, porque nosotros todos, juntos, reunidos, congregados, somos el templo del Dios viviente. Recordemos esto que es muy importante. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, pero cuando Cristo habita en mí, sé que y hay personas que me han dicho, y esta semana alguien me decía, pero es que Dios habita en todo lado. Claro, y es una persona nueva que no ha escuchado que yo lo he explicado. Claro, Dios habita en todos los lados, porque Dios es omnipresente, pero su gloria no se manifiesta en todo lado. Su poder no se manifiesta en todo lado. Y la iglesia no se hace cada quien en su lado, sino es cuando juntos nos reunimos. Pablo dijo, más vosotros, más ustedes juntos son el templo del Dios viviente. Y también lo llevaba a pensar, como he enseñado, que si Dios habita en todos lados y desde cualquier lado le puedo buscar, entonces obviamente está igual estar, como siempre he dicho, en un prostíbulo, o estar en la casa, o estar en la iglesia, porque Dios habita en todos lados. No tiene lógica, y entonces Dios no hubiese creado algo que se llama la iglesia, la esposa, la novia, la prometida de Cristo, la que un día presentará ante el Padre. Y tiene que alegrarnos el saber que nuestro corazón puede darle libertad a Dios en nuestra vida. Podemos permitirle a Dios obrar libremente en nosotros. Podemos poner a Dios dentro de nuestra vida y estando allí decirle, Señor, obra en mi vida. Produce ese querer como el hacer, porque tú habitas en mí, Dios. Tenemos que creer con todo nuestro corazón que Dios habita en nosotros y que la palabra de Dios es verdad. Entonces podemos, como dice Romanos 10, confesarlo con nuestra boca y también creerlo con nuestro corazón. Y es que nunca haremos sin Dios. Trataremos de construir una mejor relación, trataremos de cambiar cosas, trataremos de olvidar nuestro pasado, trataremos de construir uno nuevo, trataremos de hacer las cosas mejores. Pero si Dios no está en la ecuación, nada de lo que hagamos dará fruto. Serán esas torres de Babel que construimos en nuestras fuerzas, pero un día serán derribadas. Y como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, que cualquiera pues que oye las palabras de Dios y las hace, les compara con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Descienden lluvias,
vienen ríos, soplan vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dice, pero cualquiera que oye las palabras de Dios y no las hace. Por eso Dios produce el querer como el hacer. No solo es querer. Cualquiera que puede escuchar lo que tiene que hacer porque Dios se lo ha enseñado, pero no lo quiere hacer, dice, le compararé a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Si te das cuenta, ambos construyeron una casa. Ambos descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Ambos, pero una cae y la otra no cae. ¿Cuál es la diferencia en que uno oye, hace, y el otro solamente oye y no hace? Por eso nunca haremos sin Dios. ¿Qué estás construyendo en tu vida? ¿Qué quieres construir en tu vida? ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿Qué es lo que quieres que se haga realidad en tu vida? Lo primero que necesitamos, que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, es entender, o primero, nacer de nuevo para que Cristo habite en ti. Cuando eso pase, tengo que entender que Cristo vive en mí y que qué está haciendo Dios en mi vida, está obrando en mi vida. Porque Dios produce no solo que queramos, sino que también hagamos. Y es la mayor satisfacción y la mayor garantía que tenemos para todos nosotros. Así que con este devocional y en este contexto te invito para que oremos. Dile conmigo allí, Padre, gracias por esta hermosa mañana, por este día. Gracias porque entiendo que tú eres quien produce en mí querer hacer cosas, pero hacerlas también, Dios. Gracias porque tal vez he edificado mi casa sobre la arena, porque sé que tengo que hacer y sé que quiero hacer, pero no lo hago. Hoy confieso con mi boca que tú estás en mí, que tú habitas en mí, que tú estás obrando en mí, que tú trabajas en mi vida, Dios, y que tú produces ese hermoso querer como hacer por tu buena voluntad, bendito Dios. Gracias porque entiendo que tú solamente no estás conmigo, sino estás en mí. Y Romanos 8 dice que ¿quién puede estar en contra de nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre, por esta hermosa palabra. Gracias por enseñarnos que tú estás obrando, trabajando en nosotros. Que tú estás dándonos todo lo que necesitamos, Dios, para impulsarnos, darnos la energía en nuestra vida, la vitalidad, para poder trabajar, para poder emprender y para poder hacer. Esto no se trata solamente de fuerza de voluntad, no se trata solamente de hacer por nuestra cuenta, sino entender que necesitamos de ti, Dios, que sin importar lo que enfrentemos y queramos construir, si entendemos que tú habitas en nosotros, tú producirás ese querer y también el hacer. Gracias por esta mañana, Padre, quedamos en tus preciosas manos, orando a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para ti.